La noche del 14 de octubre de 2004. Un avión Bombardier CRJ-200 casi vacío, con solo 2 pilotos a bordo, se encuentra en una situación extremadamente grave. Durante el ascenso se sintieron varias oscilaciones pronunciadas en el cabeceo. Y en este momento, la aeronave se encuentra a su altitud máxima, en una pérdida totalmente desarrollada, con una inclinación hacia la izquierda de más de 80 grados y ambos motores apagados. Pero no es el avión ni los sistemas del avión los que han causado esta situación. Esta es la impactante pero desafortunadamente verdadera historia del vuelo 3701 de Pinnacle Airlines. Manténganse atentos. El comienzo de la historia que llevó al accidente del vuelo 3701 de Pinnacle en realidad comenzó antes, durante el día 14 de octubre del 2004. El avión accidentado era un Bombardier CRJ-200. Debía volar desde Little Rock hasta Minneapolis con pasajeros a bordo. Pero cuando la tripulación alineó la aeronave en la pista de Little Rock y configuró el empuje de despegue, recibieron un mensaje del ACAS relacionado con el sistema de aire sangrado del motor derecho, por lo que abortaron el despegue. Regresaron a la plataforma en Little Rock y llamaron a algunos ingenieros. Los ingenieros tuvieron dificultades para encontrar el problema con el motor, así que llamaron a más mecánicos para ayudarles. Mientras tanto, esto estaba sucediendo. Los pasajeros fueron redirigidos a un vuelo diferente, que los llevó hacia Minneapolis. Esto significaba que, después de unas horas, cuando se encontró y corrigió la pequeña falla, la aeronave seguía en la plataforma en Little Rock. Pero la aerolínea necesitaba que esa aeronave volara al día siguiente desde Minneapolis, así que ahora necesitaban trasladarla hasta allá. Así que llamaron a una tripulación de reserva. La tripulación asignada para operar el vuelo estaba compuesta por un capitán que tenía 31 años, 6.900 horas de vuelo en total y 973 horas en el CRJ-200. Era un hombre de familia felizmente casado, con comentarios de entrenamiento en su mayoría positivos. Junto a él estaba un primer oficial de 23 años. Llevaba poco más de 6 meses volando para Pinnacle. En ese momento tenía 761 horas de tiempo total, 222 en el CRJ-200. Y se le describía como una persona realmente feliz y positiva que estaba muy contenta con su posición en Pinnacle. Ambos pilotos fueron trasladados como tripulación pasiva en un vuelo desde Detroit. Llegaron a Little Rock alrededor de las 20:36 de la noche y quienes los vieron en tierra los describieron como de buen ánimo y bien descansados. Y, según la esposa del capitán, estos 2 pilotos no habían volado juntos antes. Antes de avanzar, solo quiero señalar un poco acerca de este tipo de vuelos de posicionamiento, por lo que son bastante raros, obviamente porque a la aerolínea no le gusta volar con aviones vacíos. Y debido a eso, siempre hay una sensación de hacer algo especial cuando estás operando un vuelo de posicionamiento. No hay tripulación ni pasajeros a bordo. Y debido a eso, también como piloto tienes que hacer algunas cosas extra, como operar las escaleras de aire si tienes alguna. Tienes que asegurarte de que las cocinas estén seguras, de que no haya carritos moviéndose y necesitas armar los toboganes delanteros. En caso de una evacuación, rara vez hay presiones de tiempo en un vuelo de posicionamiento como en este caso, por ejemplo. La tripulación simplemente debía llevar el avión a Minneapolis para su uso al día siguiente. Y debido a eso, es probable que hubiera un ambiente bastante bueno y algo festivo en la operación. Otras cosas que también debes recordar es que cuando operas un vuelo vacío como este, el avión no se maneja como normalmente lo hace. Eres mucho más ligero, por lo que el rendimiento va a ser diferente. Va a poder hacer cosas que normalmente no puede hacer. Sabiendo esto en realidad plantea algunas amenazas bastante significativas, porque la forma en que operas una aeronave debe ser exactamente la misma, sin importar si estás operando con o sin pasajeros o tripulación de cabina. Bien, eso es solo para tenerlo en cuenta. La tripulación recibió los planes de vuelo. Planearon volar a una altitud de crucero de 33,000 pies.
y el clima a lo largo de la ruta se veía favorable, con solo una capa de nubes parcial en el aeropuerto de salida, pero despejándose a medida que avanzaban hacia el norte. A las 21:21, el CRJ-200 despegó del aeropuerto de Little Rock. Y casi de inmediato fue evidente que esta aeronave no se estaba volando de la manera en que se suponía que debía hacerlo. Porque solo 5 segundos después del despegue, a una altitud de aproximadamente 450 pies, se produjo la primera de varias entradas muy pronunciadas de cabeceo hacia arriba desde la cabina. El primero causó una carga lateral G de 1.8 Gs. Esto elevó la actitud a 22 grados de morro arriba y provocó un ascenso de 3.000 pies por minuto. Esto fue seguido muy rápidamente por una activación del stick shaker y luego por un evento de stick pusher, es decir, cuando la aeronave empuja el morro hacia adelante. Esto fue seguido por movimientos completos hacia adelante en el control, lo que niveló la aeronave y generó una carga lateral de aproximadamente 0.6 G. No hubo indicios de por qué ocurrió esto, ya que, desafortunadamente, no se guardaron datos de la grabadora de voz desde el inicio del vuelo, pero a partir del registrador de datos de vuelo, esta fue la primera de 3 entradas similares a las que llegaremos pronto. La aeronave continuó ascendiendo y aproximadamente 4 minutos después del despegue, cuando alcanzó unos 14.000 pies de altura en ascenso, se activó el piloto automático. Y después de eso, tanto las transcripciones del control de tráfico aéreo como la grabación de datos de vuelo muestran que los pilotos ahora intercambiaron asientos. Esto significa que el capitán pasó del asiento izquierdo al derecho y el primer oficial al asiento izquierdo. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que poco después de esto, el piloto automático fue desconectado y se registró el segundo comando de cabeceo desde la cabina. Esta vez lograron una carga vertical de 2.3 Gs que dio una tasa de ascenso de unos 10.000 pies por minuto. La aeronave continuará ascendiendo. Y justo después de esto hay grabaciones de movimientos cíclicos izquierdos y derechos del timón de dirección. Comenzaron hacia la izquierda, luego a la derecha, alternando direcciones. Esto proporcionó cierta carga lateral a la aeronave, bien dentro de los límites de rendimiento de la aeronave. Definitivamente no es algo que hubieras sentido como pasajero y no es algo que harías normalmente. De todos modos, la tripulación continúa ascendiendo y a 24.600 pies se siente la última entrada de cabeceo hacia arriba. Esta vez es una carga G de 1.87 y eso da alrededor de 9.000 pies por minuto en tasa de ascenso. Esto es indicativo de pilotos que están probando cosas, ¿verdad? Están haciendo cosas ahora que nunca harían cuando tienen pasajeros o tripulación de cabina a bordo. Es como si estuvieran probando los límites de lo que la aeronave puede hacer. El avión ahora continúa ascendiendo hasta su altitud de crucero planeada de 33.000 pies. Pero en algún momento por aquí, la tripulación decide que sería buena idea intentar ascender hasta el techo máximo certificado del CRJ-200, que es de 41.000 pies. Se comunican con control de tráfico, solicitan nivel de vuelo 410 y el controlador, al no ver tráfico arriba, les autoriza subir a ese nivel. En algún punto por aquí también es donde comienzan las grabaciones de las transcripciones de la grabadora de voz de cabina. Entonces, a partir de aquí sabemos que los pilotos estaban medio riéndose, ¿verdad? Estaban de humor festivo en la cabina. Hay muchas expresiones como, oh man, oh bro, eso es 41, no puedo creer que estemos tan alto. Aunque se ve más o menos normal, hay muchas risas y comentarios por el estilo. Definitivamente esto indica que el ambiente en la cabina es distinto al que se esperaría en un vuelo comercial normal. El modo de piloto automático que los pilotos están utilizando para ascender a 41.000 pies se va a volver realmente importante para esta historia. Están utilizando un modo llamado velocidad vertical, y lo que hace este modo, como su nombre lo indica, es mantener una cierta tasa de ascenso, una determinada velocidad vertical. Este es un modo que normalmente usamos muy raramente cuando estamos operando a gran altitud, porque ascenderá con esa velocidad vertical y sacrificará velocidad para mantener esa tasa de ascenso vertical. Esto es exactamente lo que sucede. Desde unos 37.000 pies, la entrada del piloto de 500 pies por minuto de tasa de ascenso está bien, siempre que el empuje de los motores pueda sostenerlo. Está bien,
porque el acelerador externo moverá el empuje a empuje total y luego mantendrá 500 pies por minuto. Si el empuje no es suficiente, la velocidad comenzará a decaer. Y esto es lo que sucedió. Comenzaron con una velocidad de 203 nudos, que es Mach .63, y a medida que seguían ascendiendo, las velocidades seguían disminuyendo cada vez más y más. Así que cuando alcanzaron los 41.000 pies, la velocidad ahora era de 163 nudos y Mach .57. ¿Por qué es esto importante? Bueno, resulta que esto es en realidad lo más peligroso que han hecho hasta ahora. Porque si conoces tus aerodinámicas, sabes que a medida que la velocidad sigue disminuyendo más y más, si quieres que el avión siga volando, el ángulo de ataque del ala, es decir, el ángulo que forma el ala con respecto al flujo de aire que se aproxima, necesita aumentar. A velocidades más bajas se requiere un mayor ángulo de ataque para generar la misma sustentación. Sin embargo, al hacer eso, aumentará la diferencia de presión entre la parte inferior y superior del ala. Y eso aumentará esos vórtices que se están creando en las puntas de las alas ahora. Esos vórtices también vienen con algo llamado resistencia inducida. Esto significa que a medida que el avión reduce su velocidad, especialmente a gran altitud donde el aire es delgado, la resistencia inducida aumentará considerablemente. Y la aeronave podría terminar en una situación que los pilotos llamamos estar en la parte trasera de la curva de arrastre. Esencialmente, eso significa que a medida que el avión va más lento, la resistencia aumentará, por lo que iremos aún más lento y se irá volviendo más y más lento. Y a menos que tengas suficiente empuje del motor para sacarte de ahí y acelerar el avión, para reducir esa resistencia, bueno, la aeronave eventualmente entrará en pérdida, ¿cierto? No volverá a esta velocidad por sí sola. Y otro problema que tienes cuando estás a estas altitudes es que el aire es tan delgado que el empuje del motor se reduce considerablemente, ¿verdad? Los motores no serán tan efectivos allá arriba. Por lo tanto, somos realmente cuidadosos cuando operamos a altitudes más altas debido a esto, ¿verdad? Estamos vigilando constantemente la velocidad vertical cuando subimos, ya que puede ser muy peligrosa. Y de hecho, probablemente esto es lo más peligroso que han hecho hasta este punto. Aunque todas las otras cosas que han hecho son mucho más espectaculares, los pilotos de este vuelo no parecen reconocer este problema. En cambio, están muy emocionados por haberse unido al club de los 41.000. Están hablando de esto de un lado a otro y de lo genial que les parece. Y también, en este punto, están siendo cambiados de un controlador aéreo a otro. El nuevo controlador aéreo les pregunta qué tipo de avión están volando, y cuando responden que están volando un CRJ-200, el controlador aéreo básicamente responde: "Nunca los había visto volar a esa altura". Y el capitán responde a eso con: "Bueno, no tenemos pasajeros a bordo, así que decidimos divertirnos un poco y venir hasta aquí. Y este es en realidad nuestro techo de servicio". Así que eso resalta eso. No había razón operativa para que la tripulación subiera a 41.000 pies. La única razón por la que lo hicieron fue porque querían probar algo, ya sabes, unirse al club de los 41.000. El capitán le pregunta al primer oficial si quiere algo de tomar. El primer oficial bromea sobre revisar si el gabinete de licor está cerrado. Pero luego pide una Pepsi. El capitán va a preparar la Pepsi para el primer oficial. Cuando regresa parece que está empezando a darse cuenta de que no están en una buena posición. Porque dice: estamos perdiendo aquí. Vamos a bajar en segundos y esta cosa no va a mantener la altitud, ¿cierto? Y el primer oficial responde: no puede, mi hermano. Como que la forzamos para llegar hasta aquí, pero no va a mantenerse. Esto confirma lo que habíamos mencionado anteriormente. Ahora están tan atrás en la curva de resistencia que, a pesar de que el empuje está configurado para mantener la velocidad y la altitud, la velocidad sigue disminuyendo. Esto es lo que observan en la cinta de velocidad. A las 21:54, el capitán se comunica con el control de tránsito aéreo y les pide una altitud más baja, tal vez nivel de vuelo 390 o 370. Pero solo segundos después de que él llama. El primer evento de Stick Shaker ocurre cuando la aeronave alcanza 150 nudos de velocidad indicada. Esto es seguido por otros 4 eventos de Stick Shaker y 4 eventos de Stick Pusher, uno por cada uno de ellos. Cada vez que se activa el Stick Pusher, el morro se empuja hacia abajo para ganar velocidad, pero casi de inmediato vuelve a levantarse para mantener la altitud.
Esto tiene como consecuencia que la velocidad simplemente sigue bajando cada vez más y más. Y la actitud del ángulo de ataque de la aeronave se está volviendo cada vez más alta. Y la actitud más alta indicada fue de 29 grados de morro arriba a 41.000 pies. Cuando eso ocurrió, durante el quinto stick shaker y el cuarto stick pusher, la aeronave entró en una pérdida aerodinámica. Cuando eso sucede, ambos motores, el 1 y el 2, se apagan casi simultáneamente y la aeronave entra en una inclinación. Con el ala izquierda baja, se inclina hasta 82 grados hacia la izquierda y desciende con 32 grados de morro abajo. En los siguientes 14 segundos, los pilotos están manipulando los controles y logran poner la aeronave bajo control, pero están perdiendo 7.000 pies en el proceso. Durante el procedimiento de recuperación, el capitán tuvo tiempo para llamar al controlador aéreo. Dijo: "Declaramos una emergencia en espera", y luego se concentra en las acciones del primer oficial en el asiento izquierdo. El control de tránsito aéreo responde y les autoriza un descenso hasta 24.000 pies, lo cual el capitán confirma. Mientras esto ocurre, el ADG, el generador accionado por aire, similar a la RAT, la turbina de aire en los Airbus, se despliega en la corriente de aire. Podemos escuchar eso en los grabadores de voz de la cabina porque hace bastante ruido en el aire. Y unos 20 segundos después de la pérdida inicial, alguien en la cabina grita: "No tenemos motores", responde el capitán, indicando la falla de ambos motores. Esto es seguido rápidamente por el capitán, quien comienza a ejecutar la lista de comprobación por falla dual de motores, la cual incluye algunos procedimientos de memoria. Uno de esos elementos a recordar es asegurarse de que la velocidad del aire de la aeronave no baje de 240 nudos. La lista de verificación indica velocidad del aire 240 nudos, pero no aclara explícitamente que esa velocidad es el mínimo requerido. Y este será uno de los cambios que eventualmente surgirán de este accidente. Mientras descienden ahora, no mantienen los 240 nudos, sino una velocidad más baja, entre 170 y 200 nudos indicados. La lista de verificación de falla de ambos motores indica a la tripulación, si están entre 21.000 pies y 13.000 pies, para considerar un arranque por autorrotación, y el inicio de esa lista indica que se debe mantener una velocidad de 240 nudos. Estabilízate allí y cuando estés listo para intentar un arranque por autorrotación, es decir, utilizando el flujo de aire generado por la velocidad de la aeronave para hacer girar los componentes del motor, para encenderlos, necesitas inclinar el morro de la aeronave hacia abajo para alcanzar una velocidad indicada de al menos 300 nudos. El capitán lee esto y le dice al primer oficial que incline hacia adelante, que le dé 300 nudos y que incline más hacia adelante. El primer oficial lo hace, correcto. Inclina el avión hacia adelante con unos 5 grados de nariz hacia abajo, pero cada vez que lo hace, continúa inclinando el avión hacia arriba de nuevo. Entonces, la velocidad más alta que alcanza el avión durante esta maniobra es de 236 nudos, que es menor que los 240 mínimos necesarios. Y entenderás por qué esto es tan importante más adelante en este video. Mientras el capitán revisa la lista de verificación de doble motor, se activa la alerta de altitud de la cabina. Porque la forma en que se construye el sistema de presurización en los aviones modernos es que utiliza aire desangrado de los motores para presurizar el avión. Y por supuesto, si has perdido ambos motores, ya no hay aire desangrado para presurizar la cabina. Mientras lidian con la lista de verificación, la altitud de la cabina ha estado aumentando constantemente. Ahora se encuentran en una posición en la que deben usar máscaras. Hay un poco de ambigüedad en la grabadora de voz de la cabina y el grabador de datos de vuelo sobre cuándo realmente se pusieron las máscaras, pero sí se pusieron las máscaras durante este tiempo. A pesar de todo, el capitán sigue insistiendo en que el primer oficial baje la nariz del avión para aumentar la velocidad. Pero realmente no sucede y el capitán no insiste más en ello. La aeronave desciende a través de unos 29.200 pies. Y hasta este punto, la energía eléctrica ha sido suministrada por el generador impulsado por aire, el ADG. Pero en este punto, y siguiendo la lista de verificación de falla de ambos motores, el capitán decide encender la unidad de potencia auxiliar, la APU. Y eso es importante porque la APU podrá proporcionar energía eléctrica completa al avión y también, crucialmente, podrá proporcionar energía neumática. En caso de que el arranque por molinete no sea exitoso y necesiten hacer un intento de reinicio asistido por APU más adelante,
También quiero señalar en este punto que la aeronave está casi a 30.000 pies y que incluso si no tienen ambos motores a esa altitud, tienen una distancia de planeo bastante buena, ¿verdad? Tienen una gran área a su alrededor a la que podrían llegar dada su velocidad y altitud. Y dentro de esa distancia tienen alrededor de 6 aeropuertos en este punto. Ahora, esto sirve como un buen recordatorio de que si alguna vez te encuentras en una situación como esta, si eres piloto, dividir los roles en la cabina es realmente importante. El piloto al mando en una situación como esta tiene que asumir lo peor. Hemos perdido ambos motores y es probable que no logremos reiniciarlos. Entonces, ¿cuál va a ser mi plan? Contacta al control de tráfico aéreo. Dirígete a un aeropuerto que esté a una distancia de planeo alcanzable. Probablemente conviene mantenerse un poco alto y simplemente apuntar a eso. Empieza a preparar las cartas de aproximación. Empieza a hacerte el briefing en silencio para poder ingresar a uno de estos aeropuertos. Por otro lado, el piloto de monitoreo debe enfocarse en ejecutar la lista de verificación con precisión, intentando poner en marcha al menos uno de los motores. Porque si logran arrancar un motor, tendrán muchas más opciones y mucho más tiempo disponible. Pero en este caso parece que la tripulación está completamente enfocada en simplemente intentar arrancar los motores, ¿verdad? El primer oficial está manteniendo una dirección en gran medida hacia el norte-noreste. Y no hay discusiones sobre a qué aeropuertos ir. Tampoco están hablando con el controlador aéreo y dándoles ningún tipo de indicaciones sobre cuán grave es este problema. Pero en este punto, el controlador aéreo realmente llama a la aeronave y les pregunta cuál es su estado, qué tipo de falla y emergencia están declarando. Recuerda, hasta ahora solo han declarado una emergencia y le han dicho al controlador aéreo que espere. Esto implica que el controlador aéreo lo asumirá. Están muy ocupados trabajando en la lista de verificación, por lo que es poco probable que intervengan o los interrumpan. Pero aquí, el controlador aéreo piensa que el tiempo, ya sabes, ha sido demasiado largo. Necesitan saber un poco más sobre lo que está pasando. Así que les preguntan y el capitán responde: bueno, tuvimos una falla de motor aquí arriba y ahora estamos intentando descender para reiniciar el otro motor. Esto no es cierto, ¿verdad? Sí, han tenido una falla en el motor, pero también han tenido una segunda falla en el motor. Y la diferencia entre una aeronave que vuela con un solo motor intentando reiniciar el otro y una aeronave que vuela sin ningún motor es enorme. Uno es una emergencia inmediata, el otro es una situación bien controlada. Así que el controlador regresa y dice: entiendo, vuelo controlado con un motor. Y no hay respuesta del capitán a esa pregunta. Mientras el avión continúa descendiendo, el capitán intenta reiniciar los motores usando la APU. Realiza 4 intentos de reinicio separados, 2 en cada motor, todos ellos sin éxito. La rotación de N2 está atascada en 0, no se mueve en absoluto. Y ahora que se acercan a los 13.000 pies, piden un descenso adicional al controlador aéreo. El controlador aéreo interviene y les pregunta: ¿necesitan aterrizar? Y el capitán simplemente responde: no, seguimos intentando reiniciar este motor, ya estando a una altitud tan baja como 13.000 pies. El controlador aéreo aún no sabe que están lidiando con una aeronave que no tiene ningún motor. Y parece que el capitán todavía está intentando ocultar el hecho de que se han puesto en esta situación. A las 22:08 se escucha al capitán en la grabadora de voz copiada diciendo: cambiar. El primer oficial responde con sí, y luego hay algunos sonidos de reorganización en la grabadora de voz de la cabina que indican que los pilotos ahora están volviendo a sus asientos originales. Entonces el capitán vuelve al asiento izquierdo, el primer oficial al asiento derecho, y desde este punto en adelante el capitán tiene el control de la aeronave. El primer oficial se encarga de la lista de verificación y se comunica con el controlador aéreo cuando es necesario. Lo primero que hace es declarar que realmente están teniendo una falla de doble motor y que necesitan vectores hacia el aeropuerto más cercano de inmediato. A medida que la aeronave pasa alrededor de 9.000 pies ahora, con su control de tráfico bien informado sobre lo que está sucediendo, la tripulación está pidiendo ayuda para llegar al aeropuerto disponible más cercano. Y eso se identifica como Ciudad Jefferson, que está justo al frente.
El problema es, sin embargo, que aunque Jefferson estaba dentro del alcance de planeo cuando estaban a 30.000 pies y cuando estaban a 20.000 pies, desde que han estado maniobrando, desde que han estado intentando reiniciar los motores y no se han enfocado en mantener la mejor velocidad de planeo, que habría sido de 170 nudos, Jefferson City ahora está fuera del alcance de planeo. Pero aún no se han dado cuenta de eso, aún no lo han notado. En cambio, el primer oficial está pidiendo al controlador aéreo que obtenga la frecuencia para la torre de Jefferson City, también para la frecuencia ILS, para que puedan sintonizarla. Y en este punto, aún están dentro de la capa de nubes. La capa sobre Jefferson City está a unos 5.000 pies, así que continúan descendiendo. El capitán está pidiendo vectores para alinearse con el eje de la pista, lo cual finalmente logran. Pero cuando salen de las nubes a unos 5.000 pies, entonces el capitán pregunta dónde está la pista. El primer oficial ve la pista, se la señala al capitán y el capitán declara: no vamos a alcanzar esta pista. ¿Y ya hay una carretera o algo así? Miran a su alrededor y ven una línea recta de una autopista iluminada un poco hacia la izquierda, así que la aeronave se desvía del eje de la pista en Jefferson City y gira hacia esa autopista. A las 22:14:46 se escucha al capitán en la grabadora de voz de cabina decir: «Dejemos el tren arriba, no quiero caer sobre ninguna casa por aquí». Eso me parece significativo porque como piloto sé que si vas a hacer un aterrizaje de emergencia en tierra firme, es crucial sacar el tren de aterrizaje para que éste absorba parte de las fuerzas de impacto. Y el hecho de que elijan no hacer eso para extender su planeo e intentar evitar las casas muestra que el capitán ahora está enfocado en tratar de evitar bajas en el suelo. Lo último que se escucha en la grabadora de voz de cabina es: «Vamos a caer sobre casas». Y luego hay varias alertas del sistema de advertencia de proximidad al suelo, seguidas por los ruidos de impacto a las 22:15:06. La aeronave roza algunos árboles y un garaje antes de impactar contra el suelo dentro de una zona poblada. Se voltea y estalla en llamas al aterrizar. Ambos pilotos pierden la vida en el impacto, pero afortunadamente no hay heridos entre las personas en tierra. El equipo de investigación de aeronaves llegó muy rápido al lugar en la ciudad de Jefferson y comenzaron a intentar recopilar datos e información sobre qué podría haber causado esto. Rápidamente encontraron la cabina de mando intacta, la grabadora de voz y el registrador de datos de vuelo. Y a partir de eso pudieron construir una imagen bastante clara de lo que había estado sucediendo. Obviamente, el enfoque principal estaba en la forma en que los pilotos habían actuado hasta que se estancaron a 41.000 pies. Pero había preguntas que requerían respuestas. Uno, ¿por qué actuó así el piloto, en este caso el primer oficial, cuando se enfrentó a las advertencias de pérdida? Número 2, ¿por qué se apagaron los motores de la aeronave al entrar en pérdida y por qué no pudieron volver a encenderlos? Ahora vamos a entrar en los aspectos técnicos de esto. Para responder a la primera pregunta sobre por qué el primer oficial actuó de la manera en que lo hizo cuando se enfrentó a las advertencias de pérdida, tuvieron que volver a la entidad de capacitación en Pinnacle Airlines. Y quedó muy claro por parte de la organización de entrenamiento que la forma en que se estaba capacitando a las tripulaciones para manejar pérdidas inminentes era evitando entrar en una pérdida completamente desarrollada. Es decir, usar el stick shaker o el inicio de vibraciones como primera señal de una pérdida y actuar en consecuencia para intentar sacar la aeronave de esa condición. Aumentar la velocidad, disminuir el ángulo de ataque lo antes posible. Pero lo que también quedó claro para el equipo de investigación fue que este tipo de entrenamiento se realizaba muy raramente, en altitudes elevadas. Tendía a realizarse alrededor de 10.000 pies en diferentes configuraciones. Y mucho del énfasis en este tipo de entrenamiento era intentar rectificar la situación de pérdida, como aumentar la velocidad del aire y reducir el ángulo de ataque, pero también minimizar la pérdida de altitud. Y esto era común en toda la industria en el momento del accidente. Que, ya sabes, se pensaba que las pérdidas ocurrirían principalmente cuando el avión formaba parte de la aproximación, el circuito de tráfico y, por lo tanto, el terreno representarían un problema importante. Entonces, una vez que se resolvió bien la amenaza inmediata de pérdida,
se necesitaba minimizar la pérdida de altitud. Y también alrededor de 10.000 pies y por debajo, los motores son muy potentes y tienen la capacidad de casi sacar a una aeronave de una pérdida. Eso no es lo que sucede a 41.000 pies, donde los motores tienen muy poco empuje excesivo disponible. Por lo tanto, como consecuencia de este accidente, las aerolíneas de todo el mundo comenzaron a practicar más pérdidas a gran altitud. Y para enfatizar en la importancia de realmente bajar la nariz y mantener la nariz hacia abajo hasta que la velocidad se haya recuperado, usando los motores de manera agradable, lenta y suave para aumentar la velocidad. Y solo una vez que la velocidad ha aumentado y la aeronave ha salido del estado de pérdida, puedes comenzar a pensar en recuperar la altitud, no antes de eso. Ahora, esto nos lleva a los problemas con los motores, y cuando se trata de por qué los motores realmente se apagaron, eso fue bastante fácil de descifrar porque la aeronave estaba en una posición tan extrema a 41.000 pies, con una actitud de cabeceo de 29 grados y una velocidad realmente baja. Lo que realmente sucedió fue que el flujo de aire que entraba al motor se vio severamente interrumpido. Esto provocó paradas del compresor y básicamente no se bombeaba suficiente aire a los combustores para mantener las llamas. Entonces, la extinción de la llama de ambos motores provino de las actitudes extremas en las que se encontraba la aeronave durante el trastorno. Pero esto aún no explica por qué los motores no se reiniciarían, ¿verdad? Es una cosa si se apagan. Pero si estás a 41.000 pies, deberías tener tiempo suficiente para intentar hacer girar las hélices, reiniciar los motores y luego usar la APU para arrancarlo. Pero en este caso, sin importar lo que estuviera haciendo la tripulación de vuelo, el N2, el compresor de alta presión y la turbina simplemente no se moverían correctamente. N2 estaba atascado en cero y no giraba, sin importar lo que hicieran. ¿Por qué es esto? Bueno, cuando la NTSB preguntó a los fabricantes de motores, descubrieron que estos motores en particular, los motores CF34-1 y 3, habían tenido problemas con el procedimiento de arranque del motor en vuelo durante las pruebas de certificación. Es decir, que si se permitía que el núcleo del motor se redujera a cero, podría enfrentarse a algo llamado bloqueo del núcleo. Y lo que básicamente es un bloqueo del núcleo tiene que ver con una junta de aire dentro de la turbina de alta presión. Esta junta de aire dirige el flujo de aire y la refrigeración dentro del motor. Y debido a que hace eso, tiene que estar realmente ajustado. Y la forma en que está construido tiene una parte rotativa y una parte estática. Ahora, la parte rotativa tiene algunos dientes que muelen pequeñas ranuras en la parte estática más suave que la rodea. Y generalmente, durante el funcionamiento normal del motor, los márgenes son realmente ajustados. Ahora, lo que puede suceder si el motor está funcionando a una temperatura realmente alta y luego se enfría repentinamente es que el material estático circundante más suave se enfriará más rápido que la parte rotativa del sello de aire. Y cuando eso ocurre, la parte rotatoria puede salirse de las ranuras que ha estado desgastando e ingresar en material nuevo, más blando. Al mismo tiempo, ese material más blando, al enfriarse más rápido, se contrae alrededor de la parte rotatoria, lo que aumenta considerablemente la fricción dentro del motor. Si la rotación del N2, es decir, la parte de alta presión dentro del motor, se detiene por completo, esto puede hacer que el motor se bloquee hasta que los componentes internos se enfríen lo suficiente como para separarse entre sí. Y por eso, ¿recuerdas que al principio del video dije que era tan importante mantener una velocidad mínima de 240 nudos? Bueno, eso es porque a 240 nudos hay suficiente aire pasando por el núcleo del motor para mantener este sello de aire girando mientras se enfría. Luego, cuando se ha enfriado adecuadamente y comienzas a reiniciar el motor, no tendrás un problema. Pero como sabes, en esta ocasión particular, ya que los pilotos habían forzado la aeronave hasta 41.000 pies y permitieron que la velocidad del aire bajara tan lento. Significaba que los motores estaban operando a casi toda potencia, calentándolos enormemente, sin obtener mucho aire de enfriamiento que pasara por el núcleo. Así que uno de los motores estaba realmente operando
300 grados fuera de su temperatura máxima de línea roja, el otro estaba justo por debajo de la línea roja. Y cuando los pilotos finalmente llevaron la aeronave a ese estado anómalo, con 29 grados de morro arriba y en plena pérdida, los motores habrían estado al rojo vivo y luego, de repente, se apagaron, enfriándose realmente rápido ya que están a las temperaturas realmente frías que tenemos a 41,000 pies. Luego, la aeronave descendió a una velocidad más baja, lo que permitió que ocurriera este bloqueo del núcleo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los motores estaban completamente bloqueados, sin importar las acciones de los pilotos. Después de ese punto no comenzarían a rotar. Lo único que les habría permitido comenzar a rotar era más tiempo para dejar que los componentes internos se enfriaran lo suficiente para que se liberaran entre sí, y luego habrían podido reiniciar los motores. Ahora, debido a esto, se envió una directiva de aeronavegabilidad a todos los usuarios de los motores CF34 para informarles sobre este potencial de bloqueos de núcleo en ciertas situaciones. También hubo mandatos de la FAA a General Electric para intentar actualizar la forma en que se construyeron estos sellos de aire para minimizar el riesgo de que ocurran bloqueos de núcleo como este en el futuro. Entonces esto nos lleva al final del informe final y lo que la NTSB consideró como la causa probable del accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determina que las causas probables de este accidente fueron 1. El comportamiento no profesional de los pilotos, su desviación de los procedimientos operativos estándar y su deficiente pericia aérea provocaron una emergencia en vuelo de la cual no pudieron recuperarse, en parte debido a una formación inadecuada. 2. El fracaso de los pilotos para prepararse oportunamente para un aterrizaje de emergencia, incluyendo comunicarse de inmediato con los controladores de tráfico tras la emergencia sobre la pérdida de ambos motores y los sitios disponibles para aterrizar. Y 3. La gestión incorrecta de los pilotos de la lista de verificación de fallo de doble motor, que permitió que los núcleos del motor dejaran de girar, resultando en la condición de bloqueo del núcleo del motor. Contribuyendo a este accidente estuvieron 1. La condición de bloqueo del núcleo del motor, que impidió que al menos un motor se reiniciara, y 2. Los manuales de vuelo del avión que no comunicaban a los pilotos la importancia de mantener una velocidad mínima del aire para mantener los núcleos del motor girando. Sé que este video puede despertar algunas emociones en ti, sentimientos como ira, decepción, shock y asombro. Esa no es la razón por la que elegí hacer este video. Elegí hacer este video porque resalta un punto realmente importante, que es cuán importante es mantenerse profesional. No importa en qué tipo de situación te encuentres. Incluso si estás en una posición donde nadie nunca descubrirá cómo estabas operando o qué estabas haciendo, podría tener impacto y consecuencias, así que intenta mantenerte lo más profesional posible. Además, hay algunos puntos de aprendizaje realmente importantes en este video sobre operaciones de alta altitud, aerodinámica y también algunos sistemas técnicos. Y siempre por eso hago estos videos, ¿verdad? Cada uno de estos videos en mi serie sobre accidentes e incidentes de aviación, de los cuales puedes ver más aquí arriba. Intentaré resaltar algo que es realmente importante. Algo que hizo al mundo de la aviación un poco más seguro después del accidente, aunque podría haber sido realmente trágico cuando ocurrió. Y espero que encuentres estos videos interesantes y que te enseñen algo, incluso si no estás en la industria de la aviación. Y si es así, por favor, comparte estos videos en las redes sociales. Pero también asegúrate de que te has suscrito al canal y que has destacado el timbre de notificación para que sepas cuando envío nuevos videos. Espero poder escuchar de ti dentro de la aplicación Mentour Aviation o dentro de mi servidor de Discord. Si quieres comprar una de estas camisetas que estoy usando, entonces tengo varias de ellas disponibles en mi tienda Teespring. Hay enlaces aquí debajo del video o en la descripción del video también. Y todo de las ganancias que provienen de tu compra de estas camisetas irán al canal y a mi trabajo para aumentar la calidad. Y si quieres ser parte del verdadero equipo central, las personas que realmente tienen influencia en lo que sucede en el canal. Para sugerencias y comentarios sobre mis videos, únete a mi equipo en Patreon. Tengo encuentros semanales con mi equipo de Patreon donde discutimos lo que está sucediendo en el mundo y en sus vidas. Además, pueden ver lo que pasa en el canal y discutir conmigo comentarios sobre los videos y otros temas. Que tengas un día fantástico donde sea que estés. Hasta la próxima.